Ana era una joven de talento innegable, dotada de una mente aguda y una creatividad desbordante. Sin embargo, su alma estaba perpetuamente insatisfecha, un pozo sin fondo que ninguna cantidad de éxito aparente lograba llenar. Desde la infancia, su motivación había sido alcanzar esa elusiva felicidad y éxito que parecía ver reflejados en la vida de los demás, un espejo que siempre le devolvía una imagen distorsionada de sí misma. Este conflicto interno se exacerbaba por la constante comparación con Laura, su amiga de la infancia, quien, a los ojos de Ana, parecía tenerlo todo. Una carrera brillante, relaciones perfectas y una vida social vibrante, todo ello aparentemente sin esfuerzo. Ana, en su búsqueda implacable de validación externa, había saltado de una carrera universitaria a otra, de un trabajo a otro, siempre persiguiendo un ideal que nunca lograba asir. La frustración era una compañera constante, especialmente cuando las redes sociales se convertían en un escaparate de los logros de Laura. Cada foto de Laura celebrando un ascenso, un viaje exótico o un nuevo reconocimiento era un puñal en el corazón de Ana, que se sentía cada vez más rezagada, como si la vida de su amiga avanzara a una velocidad vertiginosa mientras la suya permanecía estancada. Un día, el destino, con su ironía habitual, las reunió en un encuentro casual en una cafetería. Laura, radiante y exitosa, hablaba con entusiasmo de su último proyecto, mientras Ana, con una taza de café a medio beber, sentía cómo la humillación se apoderaba de ella. Las palabras de Laura, aunque bien intencionadas, resonaban como campanas de victoria en los oídos de Ana, quien sentía que su propia vida era un fracaso patético en comparación. La sonrisa de Laura, antes un símbolo de amistad, ahora parecía una burla silenciosa. Ana se excusó con una excusa endeble y huyó de la cafetería, el amargo sabor de la derrota en su boca. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una semana después, mientras navegaba por un foro profesional, Ana descubrió un artículo que promocionaba el último gran logro de Laura. Al leerlo, un frío escalofrío le recorrió la espalda. Las ideas, la estructura, incluso ciertos giros de lenguaje que ella misma había desarrollado y compartido con Laura en conversaciones íntimas, estaban allí, atribuidas por completo a su amiga. La admiración que Ana había sentido por Laura, a pesar de la envidia, se desmoronó en un instante. No era solo la comparación, era la traición. Laura, a quien Ana había confiado sus sueños y aspiraciones más profundos, había utilizado sus ideas para avanzar en su propia carrera. El sentimiento de traición fue devastador, profundo y corrosivo. No solo profundizó su inseguridad, sino que también encendió una llama de resentimiento que amenazaba con consumirla. La imagen de la Laura perfecta se hizo añicos, revelando una sombra de oportunismo. Ana se sentía utilizada, despojada de su valor y de su confianza. La amargura se instaló en su corazón, nublando su juicio y robándole la paz. ¿Podría Ana alguna vez superar esta traición y encontrar su propio camino? ¿O se consumiría en la amargura y el resentimiento, atrapada en la sombra de una amistad rota? La respuesta parecía incierta, envuelta en la densa niebla de su dolor. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El golpe fue tan duro que Ana se sintió completamente vacía, despojada de propósito, como una vasija rota. Había tocado fondo, un abismo de desesperación donde los ecos de su ambición y el dolor de la traición resonaban sin cesar. Sus días se arrastraban, marcados por una apatía profunda, hasta que un día, mientras deambulaba por el ático de su casa, sus dedos tropezaron con un objeto olvidado. Era un viejo libro, encuadernado en cuero desgastado, con páginas amarillentas y un olor a tiempo. Pertenecía a su abuela, una mujer de espíritu sereno y mirada profunda que siempre había sido un faro de calma en su tormentosa infancia.
El título, escrito en una caligrafía elegante, susurraba: Sabiduría para el alma inquieta. Con una mezcla de curiosidad y desesperación, Ana abrió el libro. Sus ojos se posaron en un pasaje que hablaba de la ilusión del ego, de cómo la comparación es una trampa que encadena el espíritu a una búsqueda interminable de validación externa. Las palabras de su abuela, escritas en los márgenes, parecían hablarle directamente. Hija, la verdadera grandeza no se mide en la visión de los otros, sino en la paz de tu propio corazón. Ese fue su punto de inflexión. Una pequeña chispa se encendió en la oscuridad de su alma. La sabiduría budista que el libro contenía no era una solución mágica, sino una invitación a un viaje hacia su propio interior. Animada por esa primera enseñanza, Ana comenzó a practicar la meditación y la atención plena. Al principio, su mente era un torbellino de pensamientos. El resentimiento hacia Laura, la autocrítica, la ansiedad por el futuro. Pero poco a poco, con disciplina y paciencia, aprendió a observar esos pensamientos sin aferrarse a ellos, a dejarlos pasar como nubes en el cielo. Cada sesión de meditación era un momento de introspección profunda, donde cuestionaba sus propias motivaciones y deseos. ¿Realmente quería lo que Laura tenía, o era solo el reflejo de una carencia que ella misma había creado? ¿Su deseo de éxito venía de un lugar auténtico, o era solo una respuesta a la presión de las expectativas externas? Los viejos patrones de pensamiento comenzaron a desvanecerse. Reconoció que su valor no residía en lo que hacía o en lo que poseía, sino en su propia esencia. Comprendió que la felicidad no era un destino, sino un estado del ser, cultivado día a día. Dejó de buscar la validación en los ojos de los demás y empezó a buscarla en la aprobación de su propio espíritu. La rabia hacia Laura se transformó en una comprensión más profunda. Quizás Laura también estaba atrapada en su propia espiral de inseguridad, buscando validación a su manera. La idea de confrontar a Laura, que antes le había parecido impensable, ahora se presentaba con una claridad serena. No era una confrontación impulsada por la ira o el deseo de venganza, sino por una necesidad de cierre, de sanar una herida que la mantenía anclada al pasado. Ana la contactó y, para su sorpresa, Laura aceptó su invitación a reunirse. El encuentro fue en un parque tranquilo, lejos del bullicio de las redes sociales y las expectativas. Ana habló con una calma que la sorprendió a sí misma, explicando cómo se había sentido, no con reproches, sino con una honestidad vulnerable. Laura, inicialmente a la defensiva, escuchó con atención. A medida que Ana hablaba, una máscara de perfección comenzó a caer del rostro de Laura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Confesó que la presión por mantener una imagen de éxito era abrumadora, que sentía que siempre tenía que demostrar algo. Admitió haber usado las ideas de Ana, no por malicia, sino por un miedo profundo a no ser suficiente, a no poder generar ideas propias tan brillantes. Reveló sus propias inseguridades, la soledad que a menudo acompañaba su aparente éxito. La conversación no fue un campo de batalla, sino un espacio de revelación mutua. Ana vio en Laura no a la antagonista perfecta que había construido en su mente, sino a otra alma herida, luchando a su manera. La comprensión floreció donde antes solo había resentimiento. ¿Podría Ana perdonar a Laura después de todo? ¿Era posible reconstruir algo de su amistad o encontraría una redención más profunda en el perdón a sí misma y en la liberación de la carga del pasado? La respuesta no era sencilla, pero en ese momento Ana sintió una ligereza que no había experimentado en años. El camino hacia la verdadera paz apenas comenzaba. La decisión de Ana se manifestó con una claridad meridiana. Perdonaría a Laura. No era un acto de debilidad, sino de fortaleza, una liberación consciente de la pesada carga del resentimiento que había arrastrado durante tanto tiempo. Al soltar esa amargura,
Ana sintió que un espacio interior se abría, un lienzo en blanco listo para ser pintado con nuevos propósitos. Su viaje de autodescubrimiento la había conducido a una verdad innegable. Su verdadera pasión no radicaba en seguir los pasos de otros, ni en buscar la aprobación externa, sino en la expresión auténtica de su propio ser. Comenzó un proyecto personal, algo que había germinado en su mente durante sus sesiones de meditación. Una plataforma digital dedicada a fomentar la creatividad y el bienestar a través de la atención plena y el arte. Ya no se trataba de perseguir el éxito o el reconocimiento, sino de la pura alegría de crear, de compartir una parte de sí misma que resonara con otros. Cada línea de código que escribía, cada diseño que esbozaba, cada palabra que elegía para su contenido, estaba imbuida de un gozo profundo y una satisfacción que nunca antes había experimentado. La validación externa se volvió irrelevante. Su motor era ahora la satisfacción interna de su propio crecimiento y la contribución que podía hacer. El clímax emocional llegó con la presentación de su proyecto. Ana había organizado un pequeño evento en un espacio cultural, invitando a amigos y conocidos. No buscaba una multitud, sino corazones abiertos. Mientras se preparaba para hablar, una mezcla de nerviosismo y serena confianza la envolvía. Su proyecto era un reflejo tangible de su viaje, de su aprendizaje, de la transformación que había vivido. Era su voz, su alma, su camino. Cuando levantó la vista para comenzar su presentación, sus ojos se encontraron con una figura familiar sentada discretamente en la tercera fila. Era Laura. Una oleada de emociones cruzó el rostro de Ana, pero en lugar de la antigua punzada de dolor o envidia, solo sintió una calma aceptación. Laura, con el cabello recogido y una expresión seria, asintió levemente, una señal de respeto y quizás de arrepentimiento. A medida que Ana hablaba con pasión sobre la importancia de la autoaceptación y el poder de la creatividad individual, Laura la observaba con una intensidad que Ana no había visto antes. Al finalizar la presentación, cuando los aplausos resonaron en la sala, Laura se acercó a Ana. Sus ojos, antes llenos de defensiva, ahora mostraban una vulnerabilidad sincera. «Ana», comenzó Laura, su voz apenas un susurro. «Lo siento mucho. Siento haberte lastimado, siento haber usado tus ideas. Estaba tan perdida en mi propia búsqueda de validación que no vi el daño que causaba. Has cambiado, Ana, y lo que has creado es inspirador». Las palabras de Laura no eran una disculpa forzada, sino el reconocimiento de un cambio profundo en ambas. Ana sintió una conexión genuina, no la de la rivalidad pasada, sino la de dos seres humanos que habían tropezado, aprendido y crecido. La rivalidad se había disuelto, dando paso a una comprensión mutua. Ambas se vieron, no como rivales, sino como individuos completos, cada una en su propio camino, con sus propias batallas y triunfos. Ana encontró la paz y la felicidad al abrazar su singularidad, al dejar de lado la necesidad de compararse. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de la sabiduría que había encontrado en el viejo libro de su abuela. El mensaje final: deja de compararte. Eso es lo que te hace sentir atrasado. No era solo una frase. Se había convertido en su mantra, en la brújula que guiaba sus pasos. Ya no corría en una carrera interminable contra un fantasma. Ahora caminaba con propósito y serenidad en su propio sendero, encontrando la plenitud en cada paso. La vida de Ana, una vez marcada por la insatisfacción y la comparación, ahora florecía como un ejemplo de superación, demostrando que la verdadera riqueza reside en la aceptación de uno mismo y en la sabiduría de aceptar el propio y único camino.